Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. En el año de 1940, queridos amigos, Hitler estaba dispuesto a dominar Europa, a destruirla y a ser el amo del mundo. Ya se había apoderado de Polonia como le había dado la gana, de los llamados Sudetes, o los sitios donde se habla alemán pero que no son Alemania. Se había apoderado de una parte importante del territorio de lo que hoy conocemos como la Europa Oriental. Y claro, tenía su gran desafío que era Francia. Francia no había querido escuchar las voces de quienes le habían advertido tantas veces que debía armarse, que debía tener cuidado. En el Tratado de Versalles, Alemania había quedado impedida de desarrollar producciones industriales de armamentos. Estaba haciendo lo que le daba la gana el señor Hitler con el Tratado de Versalles. Y estaba próximo a caer sobre la gran presa de Europa, que era Francia. Sobre eso pues no había duda ninguna, y Francia lo esperaba en la línea Maginot. La línea Maginot estaba lista, con una grande concentración de tropas, esperando las tropas de Hitler. Fue cuando Hitler tuvo lo que resultó ser una genialidad, pues no pasar por la línea Maginot, sino dar la vuelta por las Ardenas, que se reputaban inaccesibles para un ejército importante como el ejército alemán, las Ardenas. Y Hitler lanzó sus tropas por las Ardenas y dejó al lado a los franceses esperándolo en la línea Maginot y cantando J'attendrai, esperaré, que dicen los alemanes burlándose que era lo que oían cantar a los franceses cuando ellos daban la vuelta por las Ardenas. Pues pudieron pasar con todo y con sus cañones, con toda su artillería, con toda su capacidad de fuego. Dieron la vuelta por las Ardenas. Nunca se sabrá si el rey de Bélgica se rindió a propósito y si fue un traidor. Hay un libro famoso que se llama Le Roi de Belge a-t-il trahi? ¿El rey de Bélgica traicionó? Esa es la gran pregunta. Lo cierto es que las tropas alemanas por las Ardenas pasaron tranquilamente por Bélgica para caer sobre Francia. Y todo estaba listo. Y lo que quedaban eran unos expedicionarios ingleses y quedaban los restos del ejército francés que se concentraron en un lugar llamado Dunkerque, sobre la costa. Pero todo estaba perdido. El general Guderian con sus gigantescas tropas de Panzer, de tanques de guerra, estaban listos para caer sobre Dunkerque y para destrozar el ejército expedicionario inglés y los restos del ejército francés. Y eso parecía absolutamente inevitable, pero para fortuna de la humanidad, Hitler había dado la orden de que no se emprendería ninguna batalla sin su consentimiento, y entonces lo llamaban. Pero Hitler era un hombre que utilizaba unos medicamentos para dormir, unos medicamentos muy pesados, porque no podía conciliar el sueño, para fortuna de la humanidad. Y pasaban las horas y Hitler no podía responder, y se inició el éxodo por Dunkerque de las tropas aliadas. Inglaterra dispuso de cualquier cosa que pudiera navegar sobre las aguas que separan a Inglaterra de Francia, a partir de Dunkerque. Grandes barcos, gigantescos barcos que quedaron repletos de soldados ingleses y franceses. Barcos medianos, barcos pequeños, cualquier cosa que navegara por el Canal de la Mancha, todo podía ser utilizado para salvar las tropas de Dunkerque. Y cuando Hitler se despertó y dio la orden de atacar en Dunkerque, ya era demasiado tarde. La batalla de Dunkerque
quedará grabada en la mente de la humanidad. ¿Qué hubiera pasado si Hitler no se hubiera quedado dormido? ¿Qué hubiera sucedido? Tal vez la Segunda Guerra Mundial se hubiera perdido allá en Dunkerque. Pero Hitler se quedó dormido. La movilización gigantesca de tropas a partir de Dunkerque y con destino a la Gran Bretaña se pudo concluir. Cuando a Winston Churchill le comunicaron lo que había pasado, dijo: es maravilloso, es extraordinario, pero con evacuaciones no se ganan las guerras. Tenía toda la razón. Con ese humor penetrante de Churchill había dicho la verdad. Era una cosa colosal. Los ejércitos se habían salvado, pero con evacuaciones no se ganan las guerras. Quedaba pendiente nada menos el uso, el entrenamiento y el uso de semejantes fuerzas gigantescas para que cayeran sobre Europa y para que liberaran a Europa del yugo nazi. Eso fue lo que se hizo y finalmente la historia se cumplió y vino la penetración por Normandía de las tropas aliadas comandadas por el general Eisenhower, porque finalmente los Estados Unidos entraron en la guerra. Alemania tuvo el desacierto inmenso de desafiar a los Estados Unidos y de hundir embarcaciones de los Estados Unidos, que no tuvieron más remedio que declarar la guerra, porque estaban dedicados al aislacionismo, que no les importaba lo que pasaba en Europa. Finalmente les importó, y finalmente con las tropas que se salvaron en Dunkerque, en un día como hoy, en el año de 1940, pudieron cumplir el asalto sobre Normandía y pudieron liberar al mundo de la amenaza nazi. Miren ustedes lo que son las paradojas y los detalles de la historia. Un sueño demasiado profundo de Hitler, la utilización de drogas para dormir en medio de sus pesadillas y en medio de sus desvelos, permitió que Dunkerque hiciera el éxodo, el traslado de tropas más famoso de toda la historia, el traslado de tropas desde Dunkerque hasta la Gran Bretaña. No ha habido una cosa parecida y la Gran Bretaña consiguió un resultado sencillamente espléndido. Salvó sus tropas y salvó lo que quedaba de las tropas francesas que habían sido duramente castigadas por los nazis. Todo eso quedó a salvo en la Gran Bretaña, esperando la orden que dieran los grandes jefes, Eisenhower, el general de Gaulle, Sir Winston Churchill, la orden de caer sobre Europa. Pero había tropas, no habían quedado destruidas en Dunkerque, que en un día como hoy, exactamente en un día como hoy, en el año de 1940, pudieron empezar el traslado de las tropas y se establó la batalla de Dunkerque, una de las batallas más famosas de la historia. 9 de la mañana, 1 minuto. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco.